pronuncia, então se queda mais fácil administrar, ok? Ok. Bueno, entonces alcen la manito, compartan esa frase que les ha resonado durante esta mañana y así nos enriquecemos todos. Hay que esperarles un ratico porque ellas son temidas después. Misioneras Lauritas, por favor. La frase que más me ha gustado es: la peregrinación la... Uy. Repita, por favor, Gabriela. Sí, por favor, porque hubo un ruido, no escuché. Sí. La peregrinación la hacemos cuando cambiamos. Bueno. Muy bien. A ver, más manitos, por favor. Si no, háganme así también. Podemos mirarlos. Carlos Gustavo, por favor. Listo, Carlitos, abre tu micrófono. Muchas gracias a todas, a todos, Lili, gracias. A mí me da miedo la peregrinación, para serles honestos. Ante las dificultades, las vicisitudes, el horror que se ha visto, que se ha escuchado. Entonces, yo también soy un peregrino. Yo no soy de Quito, pero vivo en Quito. Tuve que emigrar de mi tierra acá. Pero lo que pasa, mucha gente sí me da miedo. Entonces, nos tocará vivir este mundo tratando de encontrar la felicidad en donde estamos, donde vivimos, haciendo las cosas de mejor manera para que no tengamos que sufrir y tener que abandonar nuestros seres queridos, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros anhelos, nuestros sueños y aventurarnos a ver qué nos pasa por allá. Eso podría comentarles. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Amalia, por favor. Sí. Ese es el micrófono que está mal. Amalia, a ver si lo puedes arreglar. Tú tienes que quedar conectada en uno solo canal. Si conecta en dos y hablas al mismo tiempo, ese micrófono va a gritar. Va a estallar. Te voy a abrir la otra, Amalia, por favor. Ya, lo que pasa es que ¿cómo se llama en el un aparatito, el volumen es muy bajo y en el otro muy alto, entonces por eso y en el uno es en la pantalla grande y en el otro pequeño, por eso lo tengo así. Pero bueno, la palabra, la idea que yo puedo contextualizar este aprendizaje, dice que es la migración genera un mestizaje cultural. No sé si me escucharon. ¿Sí? Entonces, yo decía que ese es un mestizaje cultural porque en el momento que uno emigra o lo contrario a un país, de una ciudad, o bueno, más de un país a otro, es como que se lleva la cultura del país que yo voy al otro al que llego, y también adquiero las culturas, costumbres del país al que yo llego, y hay muchas de ellas que nos toca fusionarlas con las nuestras para poder seguir adelante, para poder sobrevivir en aquel país. Y aparte de eso, pues hay costumbres muy lindas, muy hermosas que a uno se le pegan. Y también de una ciudad a otra, por ejemplo, en nuestro país, de la costa a la sierra, también se migran muchas costumbres, serían como ser el dialecto ahí, como es en la costa y en la sierra.
en la costa un poquito así rasgadito, rapidito, rapidito, y en la sierra como cantadito, como así, y así tantas cosas, la comida, la vestimenta, eso, y aparte de, claro, también lo que uno tiene que a veces pasar, enfrentar cosas, hasta adaptarse a la nueva ciudad, al nuevo país. Bueno, esas serían ya un poquito, a veces una dejarán secuelas, otros se dirá mejor que fue así, mejor que salí, o por qué lo hice, pero también dejarán unas experiencias, algunas vivencias. Eso. Amália, tú puedes conectar con dos aparatos, pero lo que tiene la pantalla buena, tú silencia el micrófono total, todo el volumen del aparelho. Entonces tú puedes mirar en uno, hablar en otro, pero uno de los dos tiene que estar total silenciado. Sí, pero no pude entrar, así lo tenía, por eso que, o sea, y parece que me lo activó al que no tenía volumen, y al que tenía volumen estaba activado. Okay. Sí, pero ya, gracias por sí. Carlos, ahora. Gracias, Lilia. Verdaderamente agradecido con Dios por tanta enseñanza y por este nuevo enfoque que nos brinda. Considero Muestra tu que rostro para yo te mirar, no puedo, la pantalla está sin cámara. Apagada. Sí, apagada. listo, a ver si ahora sí. Bueno, Lilia, gracias. Entonces, mi aporte sería el que en medio de esta sociedad que estamos viviendo en este momento de la globalización, nosotros estamos siendo exigidos más que nunca, estando quietos en su mismo sitio, en el mismo sitio cada uno, estamos siendo exigidos a vivir en una peregrinación, y en una peregrinación muy compleja, porque estamos peregrinando en diferentes en diferentes direcciones, porque recibimos información, recibimos costumbres, recibimos problemas, circunstancias de todas partes, y todas nos impactan a nosotros. De una u otra manera somos impactados, y eso entonces nos obliga a que de pronto quedarnos aislados y decir, prefiero quedarme quieto, no ver noticias, no enterarme, no participar en ningún grupo social, en nada, para no enterarme de cosas, porque eso es terrible, manejar tanta información es terrible. O empezar a participar. Yo creo que en este momento nosotros debemos disponernos, más que cualquier cosa, disponernos a ese cambio que nos está ofreciendo el mundo, no para donde el mundo quiere, sino que tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos en lo que a nosotros nos interesa, en lo que a nosotros nos llama en el sentido pues, religioso, en nuestra cultura cristiana, religión cristiana, y fortalecernos en nuestros valores, porque si no vamos cayendo y nos vamos llevando ahí. Ya es normal que la comida que nosotros aquí en Colombia llamamos comida chatarra ya es común, ya eso es permanente, así sepamos que no es el mejor alimento, pero ya lo consumimos porque es así. Y así nos vamos yendo con muchas otras cosas. Empezamos a aceptar otras cosas de otras culturas por ese bombardeo a que estamos sometidos por la globalización. Yo creo que debemos prepararnos y disponernos con entusiasmo para enfrentar verdaderamente este cambio que el mundo busca homogenizarnos por otro lado, busca homogenizarnos
para mantenernos en un consumismo desbordado. Gracias. Muy bien, hay dos cosas muy importantes que me llamó la atención en la mañana. La primera que dice, tenemos que mirar si nuestros caminos de peregrinación nos han enseñado a ser más flexibles, amorosos, misericordiosos, o todo lo contrario, inflexibles, sin amor, con dureza, ¿no? Y otra cosa, la parte también que nos decía que existe el miedo, obviamente, ¿no? El miedo al cambio o a los cambios que sin querer queriendo, digamos así, el tiempo de hoy nos exige a tener que muchas veces ir adaptándonos. Y eso también es una cosa muy importante que decía que es impresionante, ¿no? Cómo Abraham se adaptaba a los cambios de distintos pueblos, de un lugar a otro, tenía esa facilidad de relacionarse con las personas, algo que debemos aprender. Obviamente, a lo largo de la historia, el ser humano, en otras civilizaciones que hemos estudiado, que las hemos analizado, podemos observar que el ser humano sí se adapta, ¿no? Obviamente a los cambios, tiene esa capacidad de adaptación. En mi caso, por ejemplo, tuve que emigrar un momento dado de la vida, de la costa, de la sierra a la costa. Se me hacía tan difícil y que no había una diferencia nada más que 4 horas. Es súper difícil la adaptación, el clima y todo, la mentalidad y todo. Sin embargo, ¿no? Pude experimentar esa adaptación, esa capacidad de adaptabilidad, ¿no? Claro, con miedo y con todo, ¿no? Con todo y con todo, bueno, se iba haciendo el camino. Luego, para terminar, las peregrinaciones de Abraham nos enseñan a caminar y ver qué camino es el que debo tomar. Obviamente, es un ejemplo, ¿no? A seguir. Todo ese peregrinaje, todo ese recorrido también nos enseña a que nosotros tengamos que tomar la decisión, ¿no? De que el camino que debo tomar y recordar siempre esa personalidad de Abraham. Yo me imagino a Abraham, ¿no? Así, todo obediente a la voluntad de Dios, todo creyente, por eso es también conocido como el padre de la fe, ¿no? Que acepta, que escucha y que obedece y emprende. Y emprende. Entonces, para mí ha sido una gran enseñanza todo esto, ¿no? En el receso mientras estaba haciendo algunas cositas, ayudando en la casa, estaba pensando, ¿no? De cuánto tenemos que aprender de este personaje como es Abraham. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias. Yo quiero escribir en los slides las frases principales que ustedes están hablando. Algunos falam la frase, otros comentan un poco más, pero voy a pedir que cada uno que ya participó escriba en el chat su frase, para que yo pueda compilar en lo material que después va para ustedes. ¿Ok? Bueno, yo voy a buenas tardes a todos y gracias, una excelente conferencia de verdad. A mí me ha sacado de las medias y me ha hecho pensar en mi condición misma de inmigrante, ¿verdad? Y basado en eso yo he respondido a la pregunta que nos hizo, ¿cómo aprender de las migraciones bíblicas? Entonces yo escribí que la migración es un tema importante en la Biblia, desde el tiempo de Abraham en el Antiguo Testamento hasta y en el Nuevo Testamento con Jesús mismo, porque él fue un emigrante. Si podemos reconocer que nuestra fe es una fe inmigrante, podremos tratar a las personas de otras naciones con honor, con respeto, valorando su dignidad, sin herir. Tenemos que entender que la tierra no nos pertenece. La tierra le pertenece a Dios, nosotros somos simples pasajeros. Los migrantes son nuestros prójimos, son sin pensar en las razones por las que han emigrado. Pueden haber venido legal o ilegalmente, pero no dejan de ser nuestros prójimos. Se ve que Dios marchó junto a los migrantes en el camino que ellos estaban. Incluso Dios les dijo a los mismos israelitas que tengan compasión, que tengan amor hacia los amigos extranjeros que estaban entre ellos. Ahora, como iglesia y como comunidad de Dios, debemos dar ejemplo de amor y hospitalidad
a los más necesitados, a los que abandonan todo en busca de pan y trabajo. Pan, trabajo y paz. Verdaderamente juega un papel muy importante los ministerios que se ocupan de la migración en las iglesias, porque ellos son los que tienen que ser el nexo entre el migrante y la gente de la comunidad. Luego, para la segunda parte de la pregunta, que era ¿cómo puedo aprender de los inmigrantes y de mis hermanos? ¿Cómo puedo aprender de mis hermanos migrantes? Yo he aprendido que son resistentes, que son tesoneros, que son valientes, que tienen un sentido de adaptación maravilloso para poder continuar en el camino diario. El emigrante tiene en mente su sobrevivencia, el pan y el techo para su familia. Tenemos la obligación nosotros de ser el apoyo de ellos. Porque ya que estamos bien nosotros, ¿por qué no los demás? A veces cuesta tan poco hacerle feliz a una persona que no tiene. Porque cuando uno llega a otro país, es uno y su maletita, si acaso. En el caso de la gente venezolana en Ecuador, ni eso era. Entonces, es nuestra obligación el hacer que el camino de ellos no sea tan pedregoso. El que logren tener un hogar fuera de su hogar. Porque, señores, señoras, compañeros, amigos, lo más difícil es estar lejos del terruño de uno. Por malo que sea, por pruebas que nos haya dado la vida, la tierra de uno es la tierra de uno, la gente de uno es la gente de uno. Y ningún éxito reemplaza eso. Gracias. Gracias, Padre. Lauren está pidiendo la palabra. ¿Puedo? Claro que sí. Creo que sonó un eco. Lili, ¿necesitamos que alguien más comparta? Bueno, Ah, ya está, Padre Lauren. a ver, no, cortitos. Voy a recordarme, me estaba recordando que yo tenía 24 años cuando mi madre me mandó, me acompañó a Barcelona, donde abordé un barco y después de un mes llegué a Guayaquil con 24 años. Y como decía Lali, pues bueno, en el barco sí se podía traer maleta. Y traía una maleta llena de tarros de comida, embutidos, codornices, etcétera. Pero llegó la maleta vacía al Guayaquil, porque en el camino, en un puerto en Madeira, un joven portugués se subió escondido al barco como polizón y lo mantuve con la comida de esa maleta todo el mes hasta que, bueno, poco menos hasta que llegamos a Curazao, donde podíamos bajar para ver la ciudad, y otro compañero del barco le dio el pase y así él se pudo quedar en Venezuela, donde tenía familia, y pudo huir de la guerra que había. Fue en un país de África. La experiencia de migrantes. Y quería, con eso acabo, añadir que Ecuador me acogió y muy bien. Vine para 2 años, pero no dije nada
y los superiores se olvidaron de mí hasta el tercer año, donde reclamaron. Y ese Laurentino Fernández aquí dice que para 2 años, ¿y cuándo va a regresar? Ya lleva 3. Y el provincial me preguntó, y yo le dije, pues de mi parte, nunca. Yo quiero quedarme acá. Bueno, se lo comunicaron en Roma y dijeron, bueno, pues queda trasladado definitivamente. Así que también puede ser que un migrante encuentra una nueva casa, aunque su corazón todavía en una partecita esté allá, porque esa viejita de hace 46 años todavía sigue esperando que vaya a verla, sigue viva, pero yo creo que ya no soy migrante, ya más bien tiemblo cuando me dicen, te vamos a trasladar a España. ¡Wow! ¡Qué miedo me da! Ya no tengo espíritu de migrante. Me da mucho miedo. Lo que de joven, pues uno no siente. Yo no sentí nada. Feliz venía. En cuanto acabé el último examen, en el mes de julio, ya me fui una semana de vacaciones y al barco y para Ecuador. Ni vacaciones quería tomar. O sea, es como, depende, ¿verdad? De muchas cosas. Bueno, gracias. Tenemos tiempo, más gente puede compartir sus experiencias, percepciones. Es muy rico ese espacio de escucha, porque el aprendizaje se da por la escucha. Sí, levanten sus manitos, los que no sabemos tecnología, levanten de manera física, yo los miro y les doy el micrófono. Juan, ahora mismo te abro. Juanito. Gracias. Yo migré a este lugar cuando tenía 1 año, no lo sentí. Y ahora este pueblo, esta tierra se ha hecho parte de mi vida y solamente cuando me voy a otro lado de viaje, 4, 5, 6 horas, ya siento que algo le falta a mi vida. Ya no me siento contento, tengo que regresar. Entonces, la frase que yo he escogido es que donde quiera que me encuentre, tengo que vivir con fe, con amor y con justicia. Gracias. Gracias, Juanito. Vamos, animémonos a escucharnos, por favor. Delia. A ver, yo siempre estoy migrando de un lugar a otro, así que no tengo sitio para estar en un solo lugar. Siempre estoy migrando de sierra a la costa, al oriente. Y bueno, pues Está muy bien, me parece muy interesante su propuesta. cuando estoy en algún lugar, compartir con las personas que me necesitan, siempre lo hago. No soy así cerrada, no soy una persona de que no mira lo que tengo que hacer. Y siempre le pido a Dios que me dé ese corazón para seguir ayudando y compartiendo con las personas que más lo necesitan. Porque por el momento no estoy en ningún grupo, pero sí estuve en un grupo de comunidad en la provincia del Oro, en donde aprendí un poco también sobre la migración y todas estas personas que sufren cuando se van
Y eso a mí sí me da escalofríos de salir de mi país, así, eso no. Pero me da pena de las personas que se van y a veces no llegan a su destino. A veces mueren en el intento y eso sí, no, yo no lo veo bien. Yo creo que nosotros con toda esta enseñanza que estamos aprendiendo, debemos de todos juntos mirar qué podemos hacer y ponernos a hacer algo para ayudar a las personas. Y si estamos en algún sitio donde podemos ayudar al hermano, pues ayudémoslo. No critiquemos, no miremos como que es una cosa que se me va a pegar porque es ladrón, porque es matón, porque es esto, porque yo eso es lo que escucho en las diferentes provincias que yo he ido. Que ya viene un venezolano, uy, esos son ladrones, esos son vagos. O sea, y eso a mí me duele, porque yo pienso que si alguno de mis hijos o de mis familiares emigran a otro país, o sea, les va a suceder lo mismo. Entonces, yo me pongo en los zapatos de esas personas. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Hay muchas cosas más, pero hasta ahí nomás porque ya los compañeros también han dicho muchas cosas. Un saludo y una gratitud, un agradecimiento. Realmente me ha hecho pensar en los cambios, en los influjos, como comentaba esta mañana, que el lugar donde está influye en la persona. En un lugar tenía un estatus, en otro lugar tiene otro estatus. Entonces, pensaba en los cambios de mi vida. En 2 años he cambiado 3 ciudades con toda la familia. Entonces, realmente va influyendo, cada lugar va influyendo. Pero la providencia de Dios se ha manifestado y está presente. Entonces, como decía el otro compañerito, vivir con fe, con amor, con esperanza. Y pienso que eso nos permite también poder empezar cada vez de nuevo, pero con mucha esperanza de que Dios está con nosotros y que nos ayuda. Gracias. Luz Beida, por favor. Gracias, Jaime. Bueno, yo primeramente les agradezco a todas las personas que han estado al frente en estas enseñanzas, porque en realidad he salido de muchas ignorancias que ha habido dentro de mí. Y en verdad también soy una MD. Yo vine aquí a Los Ríos de 15 años. No tenía familia y fue tan duro. Y luego pues ya hice familia, luego quedé sola, me refundí a la iglesia en la cual aún participo. Pero me fue tan fuerte, tan duro, porque según una persona de que no era de aquí, esté al frente, pero gracias a Dios, yo entré por medio de que me mandaron a una escuela a prepararme, de ahí me mandaron a Quito, entonces ya tuve cómo defenderme y cómo no dejarme vencer de las personas que me atacaban. Y bueno, pues gracias a Dios, aquí estoy y aquí estoy siguiendo cada día. Ahorita estoy también en una escuela de catequista que nos mandó el padre Francis. Ya el sábado tenemos clase. Bueno, y he seguido en las preparaciones, no me he quedado y no me he dejado. O sea, he puesto, como decir, mi cuerpo frente sobre todos los problemas. No me he dejado vencer. Siempre he estado, aunque una vez me dijo un catequista que tenía cara de tortuga, porque no me daba vergüenza de lo que me decían. Seguía metida en la iglesia. Pero gracias a Dios, con fuerza del Señor, y ahorita ya todo casi está en paz.
Es duro, sé que es duro, ser migrante es duro, pero con el amor de Dios podemos lo que queremos. El camino se hace caminando. Y muchas gracias. Y estoy aprendiendo, saliendo de unos errores con estas enseñanzas. Ya gracias, Paquita, y a todos los... Estoy a copiar todas las frases que están siendo postadas en el chat. Entonces, si tú hablaste oralmente, pero no escribió en el chat, por favor, escriba también para que yo pueda compilar en las pantallas de los slides. Ya, Katy, yo tengo secretaria. Escribe. Luz Beida quería darle un abrazo muy fuerte. Ella es verbita, claro, de nuestro grupo del Verbo Divino. Un abrazo para todos los de Valencia. Buenas tardes con todos. Estoy muy agradecida porque la verdad es que este tema me ha hecho recordar la migración de mi vida, pero no de forma internacional, sino dentro del país. Mi padre y mi madre son de Cayambe, así es que por la responsabilidad de mi padre del trabajo, ya, estoy un poquito mal con ojalá no se me dañe el video, pero por los vientos me parece que se apaga y se prende. Entonces, comentaba que mis padres son de Cayambe y mi padre siempre ha trabajado administrando haciendas. Así es que recuerdo que desde pequeñita nos hizo migrar como Abraham, desde Cayambe hasta, no, yo nací en Ilumán, o sea, Otavalo. Y luego, pues, a los 5 años más o menos pasamos a Tulcán, de Tulcán a Cayambe, de Cayambe a Machachi. Y bueno, esa experiencia en ese recorrido que he ido visualizando, y lo comparo con Abraham porque nos hemos encontrado con gente que sí nos han ayudado, que sí han estado con nosotros. Cuando nosotros vamos de un lugar a otro, a veces comenzamos, iniciamos a veces sin un centavo en el bolsillo, porque recién se pasa de trabajo y ahí tiene que esperar recién el sueldo al mes o 2 meses para que pueda reactivar su economía. Entonces, en ese sentido, yo he visto que, así como Abraham, también en el recorrido de mi vida, de mi familia, porque somos 13 hijos más 2 padres míos que ya se fueron a la presencia del Señor. Entonces éramos 15 vivos que emigrábamos en el Ecuador, digamos así. Entonces, ahí he descubierto y he recordado y me he puesto a bendecirles a quienes estuvieron acompañándonos en ese recorrido. Ahora, recién por primera vez tengo un familiar cercano que de la noche a la mañana partió hacia los Estados Unidos por la situación actual del país. Entonces, asimismo, bueno, sí me ha hecho tomar conciencia de los migrantes, de que bueno, en mi caso debería ponerles más atención, por lo menos con mis oraciones, y en cuanto necesiten, pues, bueno, sí les hemos acogido a los colombianos, a los venezolanos, hemos tratado con ellos, así es que eso más bien ha sido un recuerdo, un caminar nuevamente con Abraham en ese recorrido de mi vida. Es lo que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alicia. ¿Alguien más que se anima? Enquanto alguém mais se anima, que pode alçar a manita, eu vou compartilhar um testemunho. Em 2011, quando fui
encontrar Jorge Pixley por la primera vez en California. Yo nunca tenía ido a Estados Unidos, no tenía voluntad alguna. Tenía un enojo de los Estados Unidos, entonces no quería ir a aquel país. Pero Jorge me invitó. Eu não poderia dizer não para uma invitação de ellos, porque de certo seria uma experiência libertária. E fui. E no Centro de Estudos Processuais estávamos discutindo, conversando sobre os processos de imperialismo socioeconômico da modernidade, que são diferentes e iguais da colonização do continente que todos nós outros latinos experimentamos, em grados diferentes, mas experimentamos. E depois eu fui a São Francisco visitar uns amigos. E quando eu cheguei allá, estive na casa de uma outra Lilian, que tinha o mesmo nome que eu, e seu esposo trabalhava com engenharia e como empreiteiro de construções de casas, com alvenaria, todo esse trabalho de construção de habitações. Ela me contou sobre o que foi a crise de 2008 a 2011 para o imigrante ilegal que estava nos Estados Unidos. E a quantidade de suicídios que avolumou-se no país, porque quando um migrante sai de sua terra para ir para algum lugar por uma questão de melhorar sua condição de vida, seu padrão socioeconômico, e que entra em um país como este e tem que trabalhar como empreendedor todo o tempo, normal, fazendo atividades muito diferentes das atividades laborais que fazia em seu país original. Então, este homem era um engenheiro de telecomunicações, pero nos Estados Unidos trabalhava fazendo casas. E assim, muitos outros que eu vi. E quando a economia colapsou com a crise, eles perderam toda a fonte de sustento de recursos que sustentavam sua família. Dois filhos pequenos. Ela estava embaraçada de uma ninha que nasceu prematuramente e se foi ao hospital para atender a ninha. Ocorreram erros médicos. A ninha nasceu total contaminada com o líquido amniótico que teria engolido e também as fezes dentro da bolsa de gestação. E ela não poderia dizer absolutamente nada sobre todo, porque estava pagando todo o tratamento e como era imigrante ilegal, se pegassem, se a surpreendessem em um hospital sem seguro social para ser atendida, mesmo pagando, seria deportada. Então, ela teria que voltar ao Brasil e o marido, ou provável o contrário, porque o marido não tinha uma filha e ela teria acabado de parir uma ninha americana. Então, me dei conta do quão trágico é para um imigrante ilegal que está no país o processo de total silenciamento sobre sua condição, para que a imigração não o deporte, não o expulse, não haga
salir y dejar todo lo que construyó y alzó para atrás. Entonces me quedé reflexionando por mucho tiempo, muchos meses, sobre el trabajo del migrante. Empecé mi proceso de observar lo que ocurría con los migrantes en Brasil. Entonces, empecé a perceber que no, en Brasil, la gente de clase media alta que contrata las empregadas, pessoas que vão trabalhar com o serviço de la casa, com limpeza, com cozinha, com os serviços generais. Havia uma falta de profissionais deste ramo brasileiros, pero abundância de estrangeiros. Então, cuidar, ser uma nani de bebezinho, de bebê, é trabalho de imigrante. Ser pintor de uma casa é trabalho de imigrante. Ser uma pessoa que lava banhos e toaletes, etc., limpia tudo isso, é trabalho de imigrante. E escrevi artigo que saiu na revista de Migrações e Mobilidade Humana de los Claretianos sobre isso. Isto é trabalho de imigrante. E depois outro capítulo de outro livro, falando pouquinho mais do trabalho sucio de los migrantes, porque se dá para os migrantes o trabalho sucio, que nadie quer fazer. Salvo as pessoas que tiveram uma boa experiência, como Lali compartilhou também, a doutora Maria, que também compartilhou. São raros os casos, ou poucos casos, de migrantes que saem de seus países com sua educação superior, com o caso, com doutorado, etc., que vai a outro país e logra trabalhar com sua própria formação e todo o investimento de vida e recursos, etc., que isso em sua vida para se formar e ter uma carreira acadêmica. E Brasil enfrenta uma avalanche de gente migrando para Portugal. E é quando eu vejo meu irmão próprio, pós-graduado em recursos humanos, indo para trabalhar como uma pessoa que abastece gasolina em los carros, em um posto de abastecimento de combustível. Prefere esto do que ter uma condição econômica mais vulnerável em Brasil. E alguém havia comentado isso no princípio, por chat, de la gente que não tem necessidade de migrar, pero migra por uma questão de progresso socioeconômico. E quando eu estive em São Francisco conversando com esse casal de amigos, Lilian e Jansen, eles me disseram: passamos muita coisa horrível aqui, porque Jansen, depois que a economia colapsou, Jansen teve bloqueio completo, ele quedou catatônico total, não falava, não oía, o empate cego, a crise psicológica somatizou todo em seu corpo. E, enquanto isso, a esposa estava no hospital parindo a ninha. E o total catatônico, total doente, enfermo, e a esposa no hospital também tendo a ninha. E quando conversei com eles e trocamos umas ideias, ele disse para mim: não vou ao Brasil, porque o que construí acá em Estados Unidos em 5 anos, em minha terra, eu levaria 30 e não chegaria onde eu cheguei aqui. É verdade, sim, é verdade, pero o custo de tudo isso é muito intenso e há questões sociológicas, psicológicas, traumáticas que se vão quedando
Y cuando la hermanita que habló por último en la mañana, estaba hablando de sus dificultades de la experiencia de migración, me recordó de todo esto que ellos compartilhaban conmigo. Entonces, la migración nunca es algo fácil. Yo tuve que hacer una migración interna, mudando de Rio de Janeiro para São Paulo. São 6 horas de viagem, pero uma cultura total diferente. São Paulo é um lugar de progresso, como se fosse os Estados Unidos dentro do Brasil, uma mentalidade de gente louca por trabalho, enquanto Rio de Janeiro a gente é mais espaciada com isso, não se estressa tanto, não se sobrecarga tanto. E eu venho dessa cultura, mas já vivi cá em São Paulo em outras 2 vezes. Esta é minha 3ª vez. Mas não foi fácil deixar meus padres ancianos em Rio de Janeiro, deixar meus 2 filhos allá e vir solita para cá. Não foi fácil. Eu passei todo 1 ano e meio reflexionando se haria ou não haria isso, se daria esse passo ou não daria esse passo. Vi porque precisava terminar minha tese de doutoramento e o campo de minha pesquisa estava cá. E a ideia é depois já quedar por aqui trabalhando em alguma universidade. Mas foi difícil, muito difícil. Porque meu irmão vive em Portugal, meus padres estão a 6 horas de viagem de acá. Qualquer emergência, eu sou a única hija em Brasil, tenho que viajar para cuidar, e se não cuido, a gente diz que estou negligenciando meus padres. Há toda uma complexidade, incluso moral, no processo de sair e deixar tudo para trás, começar a vida em outro lugar. Então, a migração nunca é fácil, nunca é fácil, nunca é simples, é sempre muito complexa. Pode ser facilitada quando a gente é muito bem acolhida, recepcionada em outro país, recebe boas oportunidades de trabalho, não se prende tanto tempo para conseguir um emprego, pero quando se vê, como eu vejo aqui, os haitianos, os milhares no mercado popular, fazendo comércio na rua, na calle, sino na loja, sino no estabelecimento. Muitos africanos acá também, os angolanos e moçambicanos que já vêm para estudar na universidade, já vêm com outra perspectiva. Pero os países africanos que estão em conflitos de guerra, e a gente chega acá, migrando por causa dos conflitos, e que é uma coisa terrível pensar que se eu, que posso sair de Rio de Janeiro para São Paulo, trazendo minhas coisas, meus livros, minha estante, minha oficina, minha coisa, deixando para trás a família, pero minhas coisas. Já tenho ponto de partida para começar. Pero a gente que sai refugiado de guerra porque bombardearam sua casa, é que se perde todo, incluso identidade, as fotografias da família, não se tem nem memória mais de seus parentes. É uma coisa que a mim me toca muito, porque eu não sei, não tenho ideia do que seja ter que sair correndo de um país corrido, largando para trás todo, minha identidade, meus documentos, meus diplomas, a construção de minha vida para trás. É muito traumático. Eu penso que, em termos de migrações, nós outros teríamos que tomar também mais atenção, dedicar mais atenção
dentro de los migrantes, los casos específicos de los refugiados. Porque es muy sensible y a mí me parece que nosotros, enquanto cristianos, casi no percebemos la problemática de ellos. Pasamos de largo na maior parte do tempo e não nos dedicamos a sentar, escutar o que foi chegar aqui porque uma organização humanitária providenciou na passagem de avião, de navio, sei lá o que for, pero deixei todo lá. Todo, minha identidade, meus documentos. É muito traumático tudo isso. E nós, enquanto cristianos, temos que começar a poner atenção nos casos de refugiados, porque a questão migratória só vai aumentar, só vai crescer, e as questões de refugiados também, porque muitas dessas migrações se devem a processos de intolerância política, extremismos políticos e religiosos de países de origem. O que está havendo com a Ucrânia, com toda... É uma coisa que não para, nunca. Nunca para. Começa aqui, outro país, e está sempre dessa forma. Então, teríamos que dedicar mais atenção para reflexionar das necessidades dos migrantes, que são também, além de migrantes, também são refugiados de guerra ou de conflitos em seus países de origem. Então, quero compartilhar um pouco disso. Porque se é difícil para o migrante que tem condições de chegar no outro país, empezar num trabalho, ou ter sua profissão, ou carregar algum capital, algum dinheiro para empezar a vida lá, se é difícil para esse, quanto mais para o que tem que sair, quase que com a roupa que o corpo está vestido. Temos que pensar. A Luz Beida está aqui também, compartilhando sobre refugiados. Se mais alguém quer falar, eu continuo copiando as participações aqui para lo... Listo. En la sala quieren participar, por favor, Irma, me parece que alzó la manito. La vamos a escuchar, por favor. Buenas tardes. Bueno, pues voy a compartir mi historia aquí con ustedes acerca de migración. Yo también fui una persona inmigrante, emigré de México a los Estados Unidos. Pues sí, como ahorita están platicando, ¿verdad? Es muy difícil al principio integrarse a un país que no es el nuestro y lleno de tantas reglas y leyes. Yo recuerdo que, pues bueno, en México yo llegué hasta el segundo año de odontología, iba a ser dentista y mi esposo también iba a ser dentista, llegó al tercer año, sexto semestre. Y cuando llegamos a Estados Unidos, mi esposo hizo el trabajo de lavaplatos en un restaurante y yo empecé a trabajar en una lavandería de un asilo de ancianos. Entonces, como dice ahorita la maestra, haciendo los trabajos sucios. La verdad, a mí sí me costaba al principio mucha tristeza, ¿verdad? Porque decir, nunca he lavado ni las sábanas de mi cama en mi casa y ahora vengo a lavar las sábanas de los viejitos, ¿verdad? Todas sucias. Pero al mismo tiempo yo decía, al mismo tiempo que me cuestionaba, me motivaba yo sola, decía, tú puedes, Irma, algún día ya no lavarás estas sábanas o ya no limpiarás cuartos, tendrás una vida mejor o un trabajo mejor. Es al principio y no conoces nada y algún día se te dará una oportunidad. Y siempre con esa mentalidad de algún día lograr un trabajo, llegar a obtener, un mejor trabajo. Pasaron los años, cambié de diferentes trabajos. Y obviamente cada día cada vez el trabajo era menos forzado, de menos esfuerzo. Y pues bueno, en aquellos tiempos, al principio recuerdo que creo que mi primer salario por hora era $2.75 la hora. Y recuerdo de las cosas difíciles que en aquellos años
No, estoy hablando como del 89. No, no nos daban el break o la hora de lonche, como es la hora del almuerzo aquí. Yo recuerdo que cuando limpiaba los cuartos había una viejita bien linda que nos decía, vénganse a comer a mi cuarto, yo les voy a regalar una Coca-Cola a las dos, y éramos dos que nos tocaba por cada ruta limpiar los cuartos. Y dice, vénganse las dos, yo les regalo una Coca-Cola y ustedes almuerzan y a escondidas, porque si nos veía el manager tomando esa media hora de descanso, pues nos corría o nos regañaba, ¿verdad? Fueron cosas duras que ya después al paso del tiempo se legalizó la hora de almuerzo para todos los trabajadores. Obviamente también otro de los puntos grandes, ¿verdad? Es que uno entra a ese país a trabajar y no con documentos, ¿cómo se dice? Legales, porque uno no puede obtener luego un permiso de trabajo o una green card. Yo también viví esa experiencia de trabajar con documentos falsos. Claro, era mi mismo nombre, ¿verdad? Nada más yo recuerdo que los amigos de edad ya mayores, los que ya tenían residencia y eran ciudadanos, nos decían, nada más no carguen esos documentos con ustedes porque el cargar documentos falsos es un delito federal. Entonces, pues hicimos caso, nada más con lo que podíamos ahí, con una identificación cualquiera. Era algo muy difícil, mucha, ¿cómo se dice? Discriminación, ¿verdad? Gracias a Dios en el estado en el que yo llegué no es tanta ¿cómo se llama? La discriminación y yo por mi parte, bendito sea Dios y siempre alabaré y daré gracias a Dios. Conté con unas personas que fueron para mí como unos ángeles, los cuales me abrieron las oportunidades y me abrieron los ojos, que mira, tienes que sacar tu licencia, que mira, que vamos. Y ellas mismas se ofrecían, no, yo te llevo, no, pues no manejo, cosas así que mucha gente de buena voluntad te ofrece. Y también otra condición es que a veces los mismos inmigrantes, como nosotros los mexicanos, ¿verdad? En Estados Unidos, ya que tenemos una green card o tenemos una ciudadanía, a veces nos entra por nosotros mucho el egoísmo y nos hace que nos sintamos más que los hermanos que van entrando recién al país, y mucha gente se vuelve egoísta. Y eso es un dolor que pues los mismos inmigrantes dicen, ay, pues yo pienso que si fulanita ya tenía papeles cuando llegó, ¿por qué de esa manera se comporta con nosotros? Yo he visto muchas de esas maneras de pensar y muchas quejas de la gente que va inmigrando nuevamente, ¿verdad? Pero como les platico, al paso del tiempo, yo pienso que sí llegamos a hacer nuestros trabajos muy esforzados, pero a través de nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio y nuestra perseverancia, pues un día llegamos a tener una mejor vida, ¿verdad? Siempre el sacrificio es, ¿cómo se dice?, recompensado. Y pues bueno, yo pienso que ya pasando de algunos años en vivir, ¿verdad? Ya como inmigrante establecida, también es mi obligación y como hija de Dios y como católica, ¿verdad? Siempre ayudar a esas parejas, a esas personas o familias que recién van llegando. Yo en lo que tenemos un grupito que se llama Provida allá en mi comunidad, se llama Reina de los Ángeles, ¿verdad? Y cuando nos enteramos que llega una familia nueva o un muchacho o alguien que no tiene pues nada, o a veces gente que dice, oh, rentaron una casita o qué sé yo, o un garage construido en un apartamentito y no tiene nada, entre todas buscamos ya sea una cama, una mesita, las cosas más indispensables para hacerles llegar a ellos, porque al principio uno no tiene nada. Yo llegué sin nada allá con mi esposo. Yo recuerdo que a la casa donde llegamos, llegó primero mi esposo y él vivía en el garage. Y bueno, cuando llegué yo ya ocupábamos un cuarto, ¿verdad? Pero ellos no tenían ya dónde ponernos, pero estaba la pared del garage, la pared del family room y la pared de la sala así. Entonces el señor, yo digo, bueno, dice la gente, ay, ¿cómo que fue tan capaz de hacerlos que se durmieran en esa parte que era como un gallinero? La verdad no, porque sí tenía piso, luego pusimos una alfombra y el señor construyó una pared así con una puerta y una ventanita y le puso un techo de láminas. Y ahí hicimos nuestra primera, ¿cómo se dice? Fue nuestra primera habitación en Estados Unidos y siempre lo recuerdo eso con mucho cariño y digo yo, bueno,
que eso haya servido para que nunca se me olvide de dónde vine, cómo empecé y ahora en lo que estoy. Y también tengo otra cosita rápida que contarles. Hace poquito mi consuegra, los papás de mi nuera Marlene, recibieron su green card. Entonces, cuando ella llegó y recibió su green card por el correo, fue rápido a la casa, llegó llorando y me dijo, doña Irma, yo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa? Porque pensé que algo le había pasado malo. Dice, tengo que darle gracias a Dios y a usted, porque si usted no hubiera cruzado ese cerro ilegal, como lo atravesó, como cruzó ilegal, dice, yo no tuviera ahorita esta green card. Y le dije, no, pero fue su esfuerzo. No, dice, es que usted empezó, luego a su hija también había nacido en México, y cuando se casó con mi hijo le arregló, y ya mi nuera después le arregló a sus papás, y estaba feliz, y le dije, no, gracias a Dios que bueno, si usted dice que empecé yo, le digo, bueno, todos debemos de ser instrumento para que algún día alguien tenga un sueño hecho realidad. Es todo. Gracias. Walter. Catita, buenas tardes, Lilia. Bueno, referente a este tema que estamos abordando, debo manifestar que realmente la historia de Abraham me parece una historia muy fantástica, porque Abraham ha pasado su vida en la pobreza, pues. Entonces pienso que el motor que induce hacia la migración es la pobreza, ¿sí? Entonces hay personas que, aún teniendo un título profesional, prefieren emigrar a hacer trabajo, como decían, el trabajo sucio, el trabajo de migrante, solamente por ganar dinero. A mí sinceramente, yo también migré, he estado en España, en Francia, en Bélgica, en Holanda, pero en ninguno de esos países me he enseñado y he vuelto a mi país. Claro, aquí en mi país yo ganaba poco, pero estaba cerca a mi familia, estaba cerca a lo más valioso que yo tenía, que era mi madre. Entonces yo preferí regresar a estar junto a mi madre antes que estar lejos ganando solamente dinero. Yo sí que lo he tomado muy a pecho, lo dicho lo manifestado por San Pablo en Timoteo 6:7, en donde dice que nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Entonces, para mí no sirve la riqueza, ¿sí? No sirve el hacer dinero. Lo que sirve es el estar bien, el disfrutar de la vida, porque yo he visto cómo sufren los migrantes. Yo veo aquí en mi país cómo los migrantes venezolanos duermen en la calle, o sea, padecen. Realmente es terrible ver a un migrante pidiendo caridad en los semáforos. Y lo mismo los he visto en España, en Francia, gente que vive pero sumamente mal. No, entonces yo dije, no, mi país mismo es mi país. Yo, aunque gane poco, pero he vivido en mi país. Entonces yo pienso que la gente migra solamente por tratar de, como decían las personas que me antecedieron en la palabra, yo he sufrido pero tengo. Sí, han sufrido, tienen,
pero ¿a costa de qué? A costa del sacrificio. Cuando yo saqué mi primer título, que era de educador, conmigo nos graduamos con un compañero, y él, diciendo que pagaban poco como educadores aquí en Ecuador, emigró a Estados Unidos. Estuvo por allá unos 20 años y regresó. Y cuando un día nos encontramos en Ambato, y le digo, Edgar, has estado muy bien. Dice, parece nomás, hermano, pero es solamente latitas. Es solamente latitas. Físicamente por dentro estoy acabado. Y realmente estuvo acabado hace unos 2 años, falleció ya, producto de la comida chatarra y producto del sufrimiento para hacer dinero. Vino, hizo dinero, vino, aquí se hizo de empresas y todo, pero acabó su vida. Entonces, acabamos la vida tratando de buscar el confort para otras personas. Es cómo nos han enseñado a nosotros que nuestros hijos no sufran lo que yo he sufrido. Entonces, por eso queremos acabar nuestra vida para que nuestros hijos estén bien. Cuando a nuestros hijos yo pienso que debemos darles la educación y enseñarles a trabajar honestamente en nuestro país, querer a nuestro país. En Ambato yo conozco muchos ejemplos de vida, que personas que viven muy bien vendiendo tortillas en la calle, trabajan unas 2 horas y se ganan unos 30, 40, 50 dólares al día y viven muy bien. Esa es mi experiencia de la migración. Sí, en la migración yo he visto que al menos en Francia, en Alemania, hay mucho discrimen. Uno no sirve nada ahí. Es peor que el perro. Lo ven peor que al perro. Uno no entiende ni lo que dicen. Entonces es demasiado feo la migración. La migración es lo más lamentable que puede sentir un ser humano. Gracias. Creo que estamos hablando a partir de nuestras experiencias. Sí, experiencias. Y claro, Experiencia. no cabe juicio moral sobre la experiencia del otro, ¿cierto? Porque la experiencia de Walter es la experiencia de Walter, de otro, la mía es la mía, pero vamos enriquecer, tornar rico nuestro diálogo para que possamos agregar contenidos importantes para nosotros, extrair de lo que alguien está hablando, lo que puedo aprovechar. Como dice la Biblia, examinar todo y reter lo que es bueno, ¿cierto? Y si tienen algún comentario, alguna contestación, algún contrapunto, pode también colocar, pero no olvidando que es la experiencia de nuestro hermano y es la experiencia que ellos han pasado. Así es, Lilia. Yo creo que todas las experiencias son enriquecedoras. Ninguna puede opacar la otra. Como yo les dije, debido a tantas experiencias y la mía propia, yo he aconsejado no migrar. Alguien me ha agradecido, pero otros, y lo he visto y lo he experimentado, han sabido aprovechar para ellos, para su familia, y son felices y están agradecidos de haber podido migrar. Así que no podemos descartar ni una ni otra. Lo que sí yo descarto es
la negativa de los gobiernos y estados con pretexto de defenderse, negar el derecho que todo ser humano tiene a migrar y buscar mejores días para ellos y su familia. Eso sí, me niego y me solidarizo con todas las organizaciones que luchan en contra de muros, en contra de normas, en contra de la hipocresía de muchos estados que siguen viendo y permitiendo que miles y miles, por ejemplo, mueran en el mar Mediterráneo todos los años por migrar en barcos en malas condiciones del África a Europa. El mismo Papa Francisco les ha ido a visitar en la isla de Lampedusa, que es una isla cercana a Italia, donde llegan muchos de estos barcos, y los gobiernos europeos frenan, los detienen, los devuelven, o lo que ocurrió hace un mes en Melilla, en una estampida de más de 2000 africanos intentando saltar la valla de Melilla, perdieron la vida en el intento por la brutal arremetida de la policía española, en la que murieron y salieron heridos también muchos policías, pero son situaciones que Europa justifica. Tenemos que defendernos. Es la nueva guerra de los países pobres contra los países desarrollados. Lo toman como una guerra y yo no estoy de acuerdo. Ellos han creado las condiciones de desigualdad en los países pobres del tercer mundo. Han sacado y siguen sacando la riqueza, pero luego no aceptan a los pobres que ellos mismos han creado. Es una injusticia que clama al cielo. Bueno, ese era mi aporte. Creo, Marianita, tú escribiste una cosa importante. ¿Puedes compartir con nosotros lo que pusiste en los chats? Marianita, por favor. Buenas tardes. Hola, Catita, Padre Lauren, profesora. Me perdí algo en la mañana, pero escuché, estaba en otra reunión y por eso no pude participar en los grupos. Pero son un tema muy importante, muy arduo de tratar, basándonos desde los textos bíblicos de lo que usted, Lilian, nos menciona y leer. Migración, no podemos cerrar, como dijo Padre Lauren, lo que acabo de decirlo, ¿no? Que hay situaciones angustiantes y marcadas por problemas, carencias, que trata eso de buscar otro lugar para poder obtener una vida estable, y ese hecho que tienen las personas sin distinción, o sea, no debe tener fronteras. Yo soy una migrante y tengo un testimonio muy grande. Entonces, yo soy ecuatoriana, pero de ciudad, de una provincia, migré a la capital. De la capital, para mí no hubo frontera, porque siempre quise lo mejor. Vengo de una familia muy religiosa, vengo de una familia muy marcada en el principio bíblico. Entonces, abuelos, mi padre,
siempre ellos tuvieron su opulencia, pero a ellos nunca les importó el tener, sino el dar. Para ellos era muy valioso el dar. Entonces ellos ayudaron siempre a ese servicio. Igual nosotros hemos sido marcados por ese tipo de migración de personas hacia robos. Hemos vivido robos latentes muy cercanos, secuestros muy dolorosos, que también se lo debe tratar. Ese tema traumante, pero que no nos ha marcado, sin embargo, sí nos ha dejado seguir en esas fronteras, de seguir hacia adelante. Como dice Padre Lauren, bueno, cada quien tiene su historia y marcado en un tema de migración. Sí, el tema de migración que yo me propuse fue de ser mejor, pero para servir, para seguir, para guiar, para ello. Para mí fue muy doloroso en hablar, entonces eso igual no me marcó para tener ese proyecto de seguir, para mejorar, pero en propósito ¿a qué? A ayudar. O sea, lo mío era más a seguir hacia adelante, de marcar, no en una parte centrada, egocéntrica, egoísta, de que era para mí, porque yo hasta ahora hago el servicio. Entonces, el servicio para mí, un momento que dije, bueno, Señor, ¿a dónde es que tú me quieres llevar? Tanto me he preparado, pero aquí estoy, ¿para qué? Entonces, ese hijo igual, digo, Señor, me dejaste sola con un hijo, pero seguí. Yo no soy de las mujeres que tienen que seguir un hijo, un hijo que por allá, que por habla 6 idiomas. Entonces, al llevarlo hacia allá, yo quería igual que él tenga ese servicio, y él inclusive por lo que él es, lo que él tiene, él no está en Ecuador, vino a servir, y él decía, yo tengo que servir a mi país. Sirvió a su país con gran descargo por lo que él es, era el único profesional en su rama. Entonces, se preparó él, pero siempre yo lo ponía ante Dios, y yo decía, Señor, él te tiene que servir. Si tiene que pasar fronteras a tu servicio. Él en Europa para ayudarse a los estudios, él trabajaba. Perdona, Marianita, que falla el internet. Sí. Si tú puedes solo hablar con la cámara, sí, solo sonido. Okay. Mejor. Entonces, él en Europa trabajaba, pero era para servir a Dios, para servir. Lo que él hacía en un restaurante, compraba ropa para los mendigos, se sentaba a comer con los mendigos, trabajó en los más famosos, y yo le dije, mira, si tú algún día tienes que hacer algo, primero aprende a servir para que te sirvan algún momento. Y él cuando regresó al país fue para que le sirvieran, pero él dejó grandes cosas en ese país a nivel aeronáutico, a nivel de aeropuerto, marcados en leyes. Entonces, siempre direccionado ¿a qué? A rescatar un país fuera de aquí, y él igual sirve, y a veces dice, mira, ¿viste esa persona que está ahí? Le digo, sí, ¿qué pasa? Le di mi abrigo. Un abrigo que tanto yo quería, él adoraba, no, me da lecciones también a veces, ¿no? Entonces digo, ¿le diste? Dijo, sí, me gustaba, pero lo necesitaba más que yo. Y tú me lo encargaste. Yo simplemente lo único que he hecho es ayudar en este mundo. Si él tiene que pasar fronteras, pues las pasó, y dije, si es tu voluntad, se haga tu voluntad,
no la mía. Porque tú lo amparas y tú no podemos escuchar. Podemos dar paso. Marianita, puedes escribir en el chat. Donde no ha habido, la voluntad divina de Dios ha estado ahí para dejarnos ver esa autopista y esa luz. Entonces, Mil disculpas, Marianita, tuve que cerrarte porque se escucha súper entrecortado. No mejoró casi nada con cerrar la cámara. Mil disculpas. ¿Alguien más quiere participar? Contarnos algo de la migración, o compartirnos su frase con la cual habíamos despedido la primera parte de la mañana, no sé. Ya, a ver, Lilia, le sugiero que ya vaya cerrando el tema. Apenas nos quedan 5 minutos. Pero puedes tomarte algún tiempo si lo deseas. Sugiero... No, estoy satisfecha con las participaciones y compartidos que ustedes hablaron. Es muy rico oír todas las intervenciones. Lamento mucho que la internet de Marianita porque estaba compartiendo una cosa muy rica también. No nos posibilitó oír completamente, pero yo creo que podemos ir cerrando con algunas perspectivas y síntesis. La primera es que el proceso migratorio o la peregrinación migratoria ni siempre se da por voluntad de la gente que só um minuto, porque tenho que silenciar meu telefone. A gente, nadie me llama por telefone, todo manda recado por WhatsApp e quando não puedo atender, todo mundo me llama. É a lei de Murphy. Sí, pero entonces tenemos que recordar algunos puntos. Os processos migratórios e as andanças, as peregrinações que hacemos, maior parte das vezes não são voluntárias, são necessárias. Nadie se põe a caminho em peregrinação para simplesmente partir para outra terra solo porque quer se aventurar. Há todo um histórico de motivos, motivações, razões, experimentos, necessidades, sonhos, todos involucrados no processo de transição. Por isso mesmo, como Marianita compartilha, a migração e o trânsito não é simples, é um processo muito complexo. O segundo ponto que me queda é que não nos cabe fazer um juízo de valor ou fazer julgamento moral das razões pelas quais alguém migra ou peregrina de um país para outro. No caso de Abraham e sua família, ele não começou a migração por si mesmo. Seu papá começou o processo. E ele aceitou a travessia com sua família, enquanto tinha, hasta Arã, depois hasta Canaã, depois o Egito, depois de volta para Canaã. Então, em cada processo uma parte da família se desmembra. Não sei se vocês percebem que isso ocorre com Abraão todo o tempo. Se sai de Ur com toda a grande família
llegarán, ya no tiene más papá, ya no tiene más hermano, y se queda con pocos. Entonces va para Canaã, llega ali, oh, temos que largar Canaã, vamos para Egipto. E no Egipto ganha uma escrava. Então, com a escrava, ganha um filho. E depois, um outro filho da mulher principal. Então, perde a concubina e perde o filho mais velho. Perde também o sobrinho. Então, os processos de migração e as peregrinações também involucram perdas de gente, de recursos, mas também ganhos de gente, ganhos de recursos, ganhos de perspectivas. Então, todo o processo migratório ou de trânsito é uma relação de entradas e saídas, de perdas, de ganhos, e que temos que poner em nossas reflexões é que muitas das vezes, estamos muito sobrecarregados com coisas que podemos perder. E muitas vezes o processo de trânsito, de peregrinação, se torna quase que insuportável, muito sofrido, porque estamos demasiadamente apegados a coisas que nos deixam presos em certas situações. Eu tenho um grupo terapêutico aqui e conversava com o grupo de minha necessidade de me livrar, deixar de acumular informação. Porque não sou uma pessoa que acumula coisas. Minha casa é muito sencilla, mas informação, minha computadora é um pesadelo. É como um buraco cósmico no espaço. Se caem as coisas aqui, são engolidas, porque tem tudo que você pode imaginar. Há e-mails em minha computadora de 20 anos atrás, que nunca deletei. E me incomodou isso, me deixou desconfortável, porque eu guardo tanta informação comigo. Até que, um mês atrás, perdi minha computadora toda, com tudo. Eu tive que pagar muito dinheiro para recuperar o hard disk. Isso me hizo pensar que tenho que fazer uma higienização de los excessos de informação que eu cargo. Porque existem formas de acumulação. Esta é uma forma de acumulação. Puedo não acumular coisas materiais, mas acumulo informação. E quando, se tenho que perder algo, me mutila, me adoece, hace um estrago terrível em mim. Mas isto me interpela, porque tanto excesso de coisas materiais, quanto excesso de relações, quanto excesso de informações, são sobrecargas que nossas bagagens, nossas pacagens estão levando para um lado e para outro, e isto sempre vai tornar nossos processos de peregrinação mais difíceis e mais duros. Então, se queda a pergunta ou o motivo para reflexionarmos para a vida é o que tenho cargado que é excessivo, não tenho necessidade de carregar. Esta é a questão. Que puedo desprender, desapegar para que minha peregrinação seja mais leve, seja mais fácil e haja mais espaço para a gente. Porque se estou com a mano llena de coisas, e a mano intelectual, cognitiva ou psicológica também, que se prende nas coisas, não tenho espaço para pôr gente em meus relacionamentos. Pero tenho que me desprender.
para que mi caminada pueda ser sencilla, sempre havendo espaço para mais gente chegar, dar a mão, ajudar, ser ajudada também, porque isso é uma questão de orgulho. Muitas das vezes não queremos ser ajudados, pero a peregrinação nos ensina que temos que saber como ser ajudados. É isso, gente. Muitas graças. Muitas graças. Foi muito gratificante para mim. Aprendi muito escutando vocês todos. E que venham novas possibilidades. Gracias, Lilia. Tenemos que desprendernos de tantas cosas, conocimientos, cargas que llevamos de un lado a otro, como dice el chat, ligeros de equipaje para tan largo viaje. Ligeros de equipaje para tan largo viaje. Las penas nos salen del... Te llevan en el corazón, creo que es así. Muy sanador, ¿verdad? Cargamos, acumulamos, guardamos tantas cosas y contenidos innecesarios. ¿Verdad? Gracias, Lilia. Le voy a pedir a las hermanas misioneras Lauritas que una de ellas den gracias por todo el grupo o a nombre de todo el grupo a Lilia, por favor, porque ya me han escuchado, pero a ustedes no las hemos escuchado mucho. Así que, por favor, no sé, la venezolanita que nos hablaba, me encantó. Bueno. Ya habló la venezolana. La otra parece que es del oriente, por la cara, ¿no? Bueno, la verdad soy de la sierra, pero viví en el oriente. Sí. Bueno. Vamos a dar gracias a las dos porque las dos somos hermanas, hay que hablar las dos. Las dos, claro. Bueno, darle gracias a Dios principalmente por las iluminaciones que nos ha dado en este día, por confrontarnos, por hacer que veamos la realidad, por hacer que nuestro corazón poco a poco vaya siendo más moldeable a las heridas que trae el mundo, a las heridas que tiene el mundo y cada persona que cada uno de nosotros acompañamos. Damos gracias a Dios por Lilia, que sea el Espíritu Santo quien la siga guiando, quien la siga acompañando en cada paso, en cada caminar que ella dé de ahora en adelante. También dar gracias a Dios por cada uno de nosotros, porque abrimos nuestro corazón para escuchar, abrimos nuestro corazón para recibir más conocimientos que nos acerquen más a nuestros hermanos y que nos acerquen más a Dios. Así también damos gracias porque el Señor se ha ido manifestando, el Señor se ha hecho presente a través de cada uno de los que estamos aquí, por medio de virtualmente, los que están presencialmente. El Señor ha ido iluminándonos, dándonos a conocer su palabra a través de Lilia. Y cómo no darle gracias porque todo esto se viene desde ese conocimiento a través de su palabra. Cuántas cosas Él ha ido iluminando a través de toda esta semana. Y hoy en este día reconocer también la dignidad tan grande que tiene el hermano y que cada uno poseemos. Darle gracias al Señor por cada acción, por cada momento tan iluminadora y también por todos aquellos quienes han hecho posible que este gran encuentro se dé. Al Centro Bíblico, darle esas gracias y que el Señor también pues siga derramando en cada una de nosotras para poder dar esa apertura de corazón, estrechar esos lazos de amor, de fraternidad y sobre todo ver al Señor presente, vivo y real en cada hermano. Y quisiera también extender un testimonio, ya que estas chiquillas no lo dicen. Ellas, las Lauritas, hace un mes aquí en el Ecuador hubo un levantamiento, un paro nacional, 18 días
protagonizado o encauzado por el movimiento indígena. Las lauritas se dedican a trabajar con ellos. Y los indígenas dormían en la calle, en los parques, con el frío de Quito, terrible, y ellas enseguida ya al segundo o tercer día les abrieron el colegio que tienen aquí cerquita de nuestra casa, un colegio grande, y acogieron a miles de mujeres indígenas con sus hijos pequeños para que pudieran pasar la noche, comer un plato de sopa caliente. Luego se sumaron alguna otra institución, pero claro, en una situación delicada y ante la crítica de algunos sectores de acción política de parte de las hermanas en favor de los indígenas, lo interpretaron como acción política. Ellas se mantuvieron firmes al servicio de los pobres. Fue un testimonio increíble. Gracias, hermanas lauritas. Migrantes que llegaron a Quito, despreciados y atacados por algunos sectores, ellas abrieron su casa, su corazón y los acogieron. Tuve hambre y me diste de comer. Gracias, es verdad, este testimonio fue muy bonito y habló de lo valientes que son y lo comprometidas que están con la causa del reinado de Dios. Gracias, Lilia, a ti también. Te amamos mucho. Gracias por hacernos una limpieza, por habernos dado